¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, mi nombre es Verónica Insausti. Esta es una nueva edición del programa Nuestra América en Disputa. Estamos en vivo y en simultáneo por las señales de NTV Noticias, Huayca, Sedes Ecuador y Sede Trabajo Colombia. Vamos a tocar el día de hoy el tema de los cortes de luz en Ecuador. Ecuador está viviendo una de las peores crisis energéticas de las últimas décadas. Estamos hablando que hay cortes de hasta 14 horas diarias desde septiembre y esto pues ha ocasionado las faltas de agua, implicancias terribles en el sector salud y por supuesto en la economía de todos los ecuatorianos. Según la Cámara de Comercio de Quito, el sector industrial en este tiempo ha perdido 4.000 millones de dólares y el sector comercial 3.500 millones de dólares. Para el gobierno, ellos le echan la culpa al cambio climático y el país depende de las hidroeléctricas y como, digamos, esta es la sequía más fuerte de los últimos 60 años en Ecuador, y el 90% de la electricidad viene de las hidroeléctricas, entonces este es el problema. Pero para los especialistas, pues ha habido una falta de atención, de inversión en el sector energético y le echan la responsabilidad de esta situación gravísima que vive el Ecuador a las autoridades. Para conversar sobre ello, nos acompañan desde Quito Pablo Iturralde. Él es economista e investigador del Centro de Derechos Económicos y Sociales Sedes de Ecuador. Y también está con nosotros Clelia Guerrero, economista e integrante del área de justicia fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias, Vero. Gracias también, Vero, por el espacio. Bueno, Clelia, cuéntanos cuál es la situación actual que viven los ecuatorianos por la falta de electricidad. El síntoma es como bien nos decías en tu introducción, que hay cortes de luz diarios con horarios que se programan de un día hacia el siguiente y que pueden variar entre, más o menos, dependiendo del sector en el que estés, entre 4 horas y 14 horas al día, ¿no? Dependiendo también del momento de la situación del que estemos hablando. En este momento en particular ya se estableció una compra de electricidad con Colombia y entonces digamos que el síntoma se ha aliviado parcialmente y por tanto los cortes son por menos horas. No obstante, como bien decías, hay impactos no solamente económicos, sino también sociales y claramente ambientales que se derivan de todo este proceso, porque no estamos hablando de un día, una semana o incluso un mes, estamos hablando ya del tercer mes que estamos en esta situación y sin miras todavía con ningún plan particular respecto de cómo vamos a accionar cambios o mejoras en la situación, ¿no? Y aquí saco una declaración que nos dio nuestro ministro de Electricidad previo, no la actual. O sea, tanta fue la improvisación en el tema en ese momento que la respuesta fue básicamente hay que rezar y confiar en que esto en algún momento se va a terminar, ¿no? Entonces, en este momento seguimos, siento yo, sin ninguna claridad respecto de accionables alrededor del tema, pero digamos que el síntoma general es este. Bueno, qué complicado, ¿no? Ya llevan varios meses y se ha normalizado esta falta de electricidad, pero como bien dice, pues esto ha impactado en la economía, en la salud, sobre todo, cómo funcionan los hospitales, en las operaciones, puede morir gente, no sé si cuántas víctimas ha ocasionado ya, si hay alguna cifra oficial en Ecuador respecto al tema de la salud. Pero ¿cómo se originó, Pablo, esta crisis energética? Bueno, es en realidad una combinación de factores, sí es cierto, pero la responsabilidad principal es política, ¿sí? Porque, a ver, en primer lugar, la crisis se genera porque no se dio mantenimiento a las turbinas y al parque hidroeléctrico, ¿no?
y nadie entiende por qué. Porque era mantenimiento, o sea, es de manual, no eran inversiones adicionales. En segundo lugar, no se realizaron las suficientes inversiones para atender la demanda de energía, que es creciente siempre, porque incluso si la población no crece, cuando hay crecimiento económico, significa que hay una mayor demanda también de energía. Y no se realizaron esas inversiones. De hecho, ahora conocemos que hay un déficit de inversiones de 10.000 millones de dólares, ¿sí? Que empezaron, digamos, a faltar esos recursos desde el año 2015, cuando empezó a haber ajustes con el arca fiscal, pero en el año 2015 con algo se contuvo. En realidad, cuando se abandonan totalmente las inversiones, fue desde el año 2017, que coincide con el inicio de un plan de austeridad fiscal muy radical que se realizó en el país. Y, por supuesto, también hay un tema estructural que tiene que ver con el cambio climático, pero precisamente las autoridades tienen la responsabilidad de prever ese tipo de riesgos. Es decir, en toda la región hubo sequía, pero solo Ecuador se quedó sin luz, porque fue el que se portó de irresponsable con las inversiones. Y hay que mencionar, por ejemplo, que ahora la ministra de Energía, Andrea Robo, que está siendo culpada del caso en juicio político, en contexto del juicio político que se le está llevando en la Asamblea Nacional, ella da unos datos que son realmente alarmantes. Ella dice que tiene pruebas, incluso mensajes personales con el presidente Noboa, con el presidente de Ecuador, donde le advierte en abril del 2024 sobre la crisis energética y que él simplemente ignoró estas advertencias. Recuerden, desde septiembre nosotros tenemos apagones. Ella por lo menos había advertido desde abril del año 2024 y que fueron advertencias ignoradas porque en ese momento estaban en campaña electoral, tratando de ganar una consulta popular, ¿no? Entonces, la razón principal y central es la falta de responsabilidad del gobierno. Claro, es decir, que sí había manera de prevenir esta situación, ¿no? Si el gobierno o las autoridades de turno hubiesen ejecutado lo que tenían que hacer en su momento. Ahora, en adelante, digamos, ¿hay algunas medidas de emergencia que se vayan a dar, Clelia? ¿Qué ha anunciado el gobierno respecto a esta situación? Además de hacer este convenio que mencionaste con Colombia, que digamos va a apañar a corto plazo la situación, pero para adelante, ¿qué es lo que ha anunciado el gobierno para revertir esta crisis energética? Bueno, lo que te comentaba, yo como ciudadana no tengo ninguna claridad respecto de propuestas de acción. Ahí no sé si Pablo tiene un poco más de información al respecto, pero se ha manejado mucho el tema de atacar el síntoma, de como salvar el día, de salvar la semana, y no, ni siquiera, o sea, por ejemplo, una de las cosas que yo siento que es como estructural, además de las que mencionó Pablo, también es un poco la cultura alrededor de nuestro uso del agua, porque nuestra energía depende mayoritariamente del agua y esto implica desde cuidado, por ejemplo, de las tierras alrededor de las represas y de los grandes ríos, al menos de los más importantes, la gestión del agua en general, el precio del agua en Ecuador es súper económico, que claramente esto tampoco ayuda y no existe una cultura alrededor de esto de cuidado, ¿no? del agua. Y todo esto va de la mano, porque yo siento que también es algo parecido con la luz en el consumo diario, en el consumo micro. No obstante, eso necesita de largo plazo, acciones concretas del gobierno para el corto plazo. No tengo, o sea, ni de corto ni de largo, yo no tengo ninguna claridad. Sé que incluso para revertir, como te decía, este tema de la erosión alrededor de las hidroeléctricas que tienen agua y en las que está lloviendo y que no se pueden operar por los sedimentos que caen debido a la erosión, eso es algo que incluso sabiendo que es una acción concreta, igual va a tomar tiempo, ¿no? Porque reforestar quizás esas áreas no es de la noche a la mañana, pero más allá de eso, como medidas puntuales, solo
incluso algo que podría servir muchísimo y que no pasa es tener una programación un poco más clara respecto a los cortes, o sea, así de sencillo, ¿no? Porque al menos allí mismo nosotros como trabajadores que necesitamos saber en qué horario trabajar, pero también las empresas y todos los sectores industriales, yo siento que podrían beneficiarse mucho de claridad, solo claridad. ¿Cuántas horas, cuántos días? Ojalá una programación de al menos una semana. Eso siento que sería una acción concreta que se podría gestionar de parte del gobierno para el presente y lastimosamente no se tiene. ¿Y tú, Pablo, sabes de alguna medida de emergencia que haya tomado el gobierno desde septiembre que inició esto hasta la fecha? Claro, o sea, las medidas que ha tomado fue la contratación millonaria, ¿no? De barcazas que vienen desde China, algunas, ¿no? Que viajan desde muy lejos. Estas barcazas proveen de energía térmica, ¿no? Basada en diésel. Y el tema es que nos va a costar alrededor de más de $1.000 millones. Para que tengan una idea, es como más del 1% de nuestro Producto Interno Bruto. Y alrededor de estas contrataciones ya empiezan a saltar casos de corrupción. Imagínense ustedes, de 1.000 millones que quede el 10% en corrupción, hace millonarios a muchísimas personas, ¿no? Por el otro lado, también se redujo, por ejemplo, se quitó el impuesto a la compra de generadores de luz para empresas y hogares. Ese negocio también se ha despuntado, ¿no? En el país. Y da la casualidad, ¿no? Que además este tipo de negocios, importadores, ¿no? Están precisamente bajo grupos económicos vinculados a un gobierno empresarial como el de Novoa. Estas son las medidas que se han tomado. De ahí se está hablando de disminuir más impuestos. No sé qué tan eficiente vaya a ser eso. En realidad lo que siguen haciendo es desmantelando las pobres capacidades del Estado en este momento. Y por el otro lado, en cambio, tienes unos impactos económicos impresionantes, ¿no? Que todavía no han sido calculados. Yo recuerdo cuando fue el estallido social, las protestas indígenas en el Ecuador, el Banco Central se adelantó muy rápido a sacar proyecciones económicas de cuáles habían sido las pérdidas, ¿no? Para poder responsabilizar a las protestas sociales de esas pérdidas en el crecimiento económico. En este caso, es increíble que no tengamos proyecciones. Ya han pasado más de 2 meses, ¿no? Querías decir algo. Hay una cifra, buscando yo justamente cifras del impacto económico. Vi solamente esta de la Cámara de Comercio de Quito, ¿no? Que habla ya de pérdidas de $4.000 millones para el sector industrial y 3.500 millones para el sector comercial, ¿no? Ahora, Clelia, ¿cuáles han sido, digamos, los sectores más afectados y cómo esto va a impactar, va a influir este año en la economía ecuatoriana? Sí, bueno, los sectores más impactados, de acuerdo con la medición, digamos, de la variable trabajo, han sido los sectores de manufactura, comercio y agricultura. Y de hecho, en septiembre hubo, creo que fue alrededor de 3.500 registros de actas, y eso solamente considerando los trabajos formales, ¿no? Porque acordémonos que nuestros países tienen una alta participación de la informalidad laboral, y entonces sobre eso no tenemos registro, ¿no? Y muchos emprendedores y muchos pequeños productores tendrán probablemente o seguramente el mayor de los impactos, ¿no? Porque ellos son los que tienen menos posibilidades de reaccionar y de, por ejemplo, conseguir un generador o de, por ejemplo, tener alguna forma de compensación para mantener su negocio a flote, ¿no? Entonces, dejando de lado esa gran parte de nuestra población que está en el emprendimiento, en la informalidad laboral, se registra que de estas actas de despido, 40% aproximadamente fueron de despido intempestivo a partir de los cortes de electricidad que se iniciaron en septiembre. Wow, ahora, tú me decías, Pablo, antes de iniciar el programa, que los impactos socioeconómicos en la población en general han sido fuertísimos, incluso
más impactantes que en el periodo de pandemia. ¿Cómo ha sido, digamos, el impacto en el ciudadano de a pie de esta situación? Ujú. O sea, todavía no impacta más que la pandemia, pero porque la pandemia se prolongó por muchos meses, ¿no? Pero en los 2 meses que hemos tenido, si comparamos con 2 meses de pandemia, ya los impactos son mayores. Y claro, esto provoca una angustia en la población, ¿no? Habría que medir no solamente los costos económicos, sino el costo nervioso, el costo en las emociones de las personas. Hay una crisis de ansiedad y de angustia por no poder trabajar, por la incertidumbre, ¿no? Se han aumentado, por ejemplo, los casos de suicidios, aumentan los casos de personas que son llevadas a sanitarios, ¿no? Hospitales, etcétera, por afectaciones psicológicas, ¿no? La población está tratando busca cómo sobrevivir, pero evidentemente esto además genera, como decía Clelia, va a promover la economía informal y economías que además se mueven al margen de la ley, ¿no? Porque de algo hay que vivir. Digamos, no hemos evaluado todavía eso, pero yo creo que estamos frente a un tsunami que todavía no lo sentimos. Está anunciado, ¿no? Y está empezando a llegar a las orillas, lo vemos llegar, pero todavía no termina de arrasar con todo. Wow, no, y es verdad, ¿no? Lo que dices, o sea, la crisis energética, además hay que sumarle la crisis de inseguridad que ya vive el Ecuador desde hace unos años, ¿no? Esa ola histórica de violencia que no se había visto antes. Entonces, Clelia, ¿cómo se ha organizado la ciudadanía frente a estas plagas que azotan a los ecuatorianos? Sí, bueno, allí creo que si algo nos podemos de llevar como crédito, creo, los ecuatorianos y los latinoamericanos de la resiliencia, ¿no? Y siento que, como decía Pablo, nos hemos encontrado las formas de seguir adelante con la situación. Desde, por ejemplo, personas que tienen talleres y migraron sus horarios a horas de la madrugada, 5 de la mañana, iniciar sus labores para poder tener al menos unas 6 horas de trabajo continuo, desde también, digamos, cooperación entre vecinos para conseguir entre todos alguna forma de generación alterna de electricidad para su edificio, que igual esto es como dentro de la burbuja de las posibilidades, ¿no? De quienes tienen la chance de hacerlo. En el campo, y por ejemplo, yo tengo familia que básicamente ya se resignó y que ese es su día a día en este momento y simplemente saben qué va a pasar y que por suerte también las actividades dentro del campo quizás las actividades productivas dependen un poquito menos de la electricidad, pero de todas maneras no es algo con lo que a lo que nos deberíamos acostumbrar ni con lo que nos deberíamos conformar, ¿no? Entonces, siento que un poco la exigencia en este momento debería ser planificación. O sea, yo siento que esa es como el llamado número uno, y como decía hace un rato, no solo desde cosas chiquititas como decirte, estos van a ser los horarios y cumplirlos y ojalá tener en un plazo que no sea de las 10 de la noche del día anterior para el día siguiente, hasta cosas mucho más estructurales como las que decía Pablo, que son, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Hay el plan de, como decía Pablo, también conseguir algunas fuentes de energía termoeléctrica, lo cual nuevamente no es coherente con todos los planes ambientales que se tienen y con todos los compromisos que desde el gobierno se evocan respecto de la crisis climática, que también es causa de esto y es como un círculo vicioso que solo se sigue alimentando, sino también a partir de tener esto como una prioridad, ¿no? Porque si bien se había anunciado, como decía Pablo también, hacia meses atrás, las posibilidades de que esta situación se dé, simplemente no lo veíamos dentro de algo que realmente podía pasar. Entonces, siento que es una prueba muy cara, muy costosa económicamente, pero es como una muestra de sí puede pasar, no importa que estemos en el área como tan
bendecida naturalmente hablando en la que estamos, sí es posible que pase y necesitamos ser responsables con eso, ¿no? Entonces, nuevamente, mis llamados de acción ya desde el tema de accionar político es, uno, necesitamos planificación, sí o sí, necesitamos estructurar herramientas coherentes con los compromisos de todo tipo que el gobierno mantiene, y esto es económicos, sociales, ambientales. Y finalmente, pues, yo siento que del lado de la población estamos haciendo todos lo que tenemos de nuestro alcance y lo estamos haciendo de una forma que creo que a todos nos sorprende, ¿no? Pero eso. Sí, ¿no? De todas maneras, la ciudadanía está haciendo magia, ¿no? En esta situación que atraviesa Ecuador. Ahora, ¿qué medidas estructurales se deberían tomar para superar la crisis energética, Pablo? Lo primero que se debe hacer es cumplir con el plan de inversiones que el propio gobierno tiene, ¿no? Hay un plan de inversiones de 10 años, 20 años, ¿sí? Que son medidas de Estado, que deberían ser medidas de Estado, ¿no? Es un poco difícil porque si estamos atrasados en inversiones de 10 mil millones de dólares, va a ser bastante complicado de aquí en adelante cuando tenemos frente a nosotros un escenario donde el PIB se va a contraer, ¿no? Íbamos a crecer 1% antes de la crisis energética por las medidas del plan de austeridad del Fondo Monetario Internacional. Ahora el Banco Central ajusta y dice vamos a crecer menos, vamos a crecer 0.9%. Yo creo que eso va a ser incluso menor. Creo que después van a decirnos como, ¿saben qué? Vamos a crecer mucho menos. Entonces, con menor crecimiento, menor recaudación de impuestos, menores ingresos, por lo tanto, va a ser muy difícil cumplir con ese plan si no va a ser con financiamiento internacional. Entonces, ahí hay una segunda respuesta que habría que dar, que es pensar qué fuentes de financiamiento, sin que impliquen deuda con condicionamientos o deuda cara, ¿no? podemos plantearle al país. Esto al mismo tiempo tiene que ver, digamos, con todas las discusiones sobre arquitectura financiera y cómo transformarla, porque si es que nos vamos a endeudar en las mismas condiciones que antes, lo único que va a pasar es que vamos a tener otra nueva crisis fiscal y provocando no solamente que se destruya el parque termoeléctrico, sino otros servicios básicos del país. Ya estamos, por ejemplo, con problemas para proveer agua, ¿no? Debido a la falta de energía, pero eso podría empeorar, ¿no? A mí me parece también que habría que revisar cómo está la matriz energética del país y tratar de seguir avanzando hacia formas de producción de energía limpia, ¿no? Eso puede ser nuevas represas, pero también hay energía eólica, o sea, se podría explorar muchísimas otras cosas más, ¿no? Y una tercera medida que habría que revisar es la distribución de la energía. Hay una concentración de consumo de energía, por ejemplo, en minería a gran escala, ¿no? La minería a gran escala recibe un subsidio para la energía, un subsidio estatal para la energía, que podría servir para proveer a 250,000 hogares de luz, ¿no? De energía eléctrica. Eso, por ejemplo, deberíamos revisar. De hecho, en los contratos de minería a gran escala se está definido que ellos deberían producir su propia energía, porque el Estado ecuatoriano ya sabía que son unos grandes demandantes de energía. Esas son algunas de las medidas que a mí se me ocurren por ahora, ¿no? Digamos, las inmediatas. Bueno, pero, o sea, yo te escucho y digo, la agenda está clara, ¿no? O sea, las políticas públicas que deberían haber ejecutado los gobiernos de turno están ahí y ninguno ha tomado acción. Entonces, acá estamos hablando que la solución pasa por la voluntad política, ¿no? Porque estamos acá, son medidas de Estado, más allá del partido de turno que gobierne en la casa, en Palacio de Gobierno. Pero, a ver, entonces, y esta pregunta es final para los dos, Clelia, tú primero y luego Pablo. ¿Qué salidas políticas ven frente a esta crisis múltiple que azota a Ecuador?
Bueno, yo creo que igual esto ya más o menos lo contestamos. Siento y repito algo que mencioné hace un rato, y es coherencia o integralidad, ¿no? Al final siento que nuestra política se caracteriza por apagar incendios en el momento, y apagamos, como si vemos que el fueguito está saliendo por la ventana, entonces echamos agua por la ventana, pero no abrimos la puerta y entramos a apagar la fuente del incendio. Claro, el tema es las salidas políticas, ¿no? La pregunta es, ya sabemos cuál es el panorama actual, pero ¿cuál es la alternativa, el deber ser, la salida política? Pablo, ¿tú qué opinas al respecto? Hay que abandonar la política de no ejecución del presupuesto, que es una salida fácil para poder evadir los controles de la Asamblea Nacional y poder cumplir con el plan de austeridad. ¿Qué es lo que pasa? Que existen leyes, ¿no?, que establecen mínimos, por ejemplo, de inversión. Y lo que se hace es, para evadir el control de la Asamblea, se aprueba el presupuesto, ¿no? Se aprueba, se llama el presupuesto inicial. Pero después, en el presupuesto modificado, lo que hacen es no ejecutarlo, ¿no? Entonces, primero salir de esa idea y recuperar como principio, ¿no?, de Estado de la sociedad ecuatoriana el fortalecimiento de lo público, volver a fortalecer el Estado, volver a fortalecer los servicios públicos, ¿no? Ojalá eso se pueda hacer en el futuro. Yo estoy absolutamente seguro de que es imposible cuando está al mando gobiernos que son gobiernos empresariales, gobiernos que sabrán manejar muy bien haciendas bananeras, que podrán manejar, yo qué sé, no sé si muy bien, no sé, pero sí, pero esa es su área, que es muy diferente al manejo del Estado, ¿no? Y en estos últimos 3 gobiernos que hemos tenido, gobiernos empresariales, lo que hemos visto es una descomposición aceleradísima de todo lo que pueda ser como el gasto colectivo y el bienestar en general, ¿no? Bueno, esperemos pues que mientras que el gobierno de Noboa apaga incendios y ya a la vuelta de la esquina son las próximas elecciones, se haga pues se prevalezca las políticas públicas sobre los intereses partidarios, ¿no? Bueno, ya lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa. Yo les agradezco muchísimo a ambos, Clelia y Pablo. Mucha suerte y nuestra solidaridad desde acá a todo el pueblo ecuatoriano por lo que está atravesando. Y bueno, con ustedes esperamos tenerlos en una próxima oportunidad, Clelia y Pablo. Muchas gracias Verónica y gracias Clelia. Gracias a ambos. Bueno, gracias a ustedes y mucha suerte. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos vemos en una próxima edición del programa Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.